¿sí? O sea, si solamente hiciéramos la construcción del circuito utilizando la señal que vamos recibiendo al progresar la secuencia, notábamos que aquí detectamos condiciones de inicio, ¿verdad? O sea, ¿quién terminó la secuencia? Pues usualmente solemos decir que cuando el sensor del cilindro 1 detecte retorno y presione botón de inicio, entonces comienza la secuencia. Y entonces mando señal retorno cilindro 3. Cuando sensor de cilindro 3 de retorno se detecta, entonces mandamos la señal para que cilindro 1 extiende y se acciona este sensor de extensión. Y entonces mandamos la señal para que cilindro 2 extienda. Pero cilindro 2, su extensión, querría solicitar retorno de su vástago, además de extender vástago de cilindro 3. Pero no va a ocurrir porque como cilindro 1 se había extendido y el sensor permanece accionado, entonces aquí yo tendría una señal en oposición. Pero el sistema, como acá vemos, es sin traslape, 3 cilindros. No tiene que generar traslapes porque no es la única técnica, la de solamente la señal última es la que utilizamos para mandar la nueva señal. También podemos hacer esta revisión de estados. Entonces decimos, no, revisamos los estados uno a uno. Ningún estado es idéntico y por lo tanto debemos de poder efectuar esta secuencia sin algún método adicional. Pero entonces, ¿cuál es ese método? Entonces, es un método donde revisamos los estados del sistema completos. Y entonces, ¿cuál es el estado para el primero? Entonces, retorno 1, retorno 2, extensión de 3. Este es nuestro botón de inicio. Este es botón de inicio. Entonces acá lo que hicimos es tener ya listas nuestras funciones set, reset de nuestros 3 outputs. Output 1, output 2, output 3. Lo vamos a manejar con función set, reset. Dado que solamente contamos con válvulas monoestables. Y pues ya hacemos input 0, es botón de inicio de secuencia. Entonces, como quedamos, la técnica es revisar el estado completo del sistema. ¿Quién es 1S1? Input 0.1. Pero no solamente eso, también 2S1. 2S1 es input 3. Entonces, si tengo input 1 y tengo input 3, pero no es el único, también está 3 extendido, 3S2, y 3S2 es input 6. Y si también tengo input 6, entonces esto lo que hace es verificar que el sistema se encuentra en estado inicial y puede comenzar la secuencia. Y si además presiono mi botón de inicio, entonces con esto puedo mandar la primera instrucción. Y la primera instrucción es retorno de 3. Entonces pedimos retorno de 3 con esta instrucción. Entonces, retorno de 3, dado que aquí pusimos una válvula normalmente abierta, entonces es equivalente a el set de
cilindro 3. O sea, este me lo voy a llevar acá. Y estas tres condiciones, además del botón de inicio, es lo que hace set de output 3. Ok. Pues ya está el set. Ahora, ¿qué se necesita? Entonces, cuando haya retornado, verificamos el estado todos en retracción. Y el estado todos en retracción va a generar extensión de cilindro 1. Entonces, extensión de cilindro 1 es output 0.1. Entonces, ¿quiénes son? Pues como son todos en retracción, entonces 1 y 3 ya sabemos que son retracción. 1 y 3 son retracción. Y la input 5 significa que el cilindro 3 ya retornó. Por lo tanto, cuando tengo simultáneamente estos tres estados, ¿sí? O sea, está en retorno 1, está en retorno 2 y está en retorno 3, puedo hacer el set de output 1, que es equivalente a extender cilindro 1. Y como se tiene set, se va a retener esa instrucción. ¿Qué necesito a continuación? Entonces, ya que ha extendido, entonces revisar el siguiente estado, 100, y mandar señal de extensión cilindro 2. Entonces, va a estar aquí el nuevo set. Entonces, extender cilindro 2. Vamos a extender cilindro 2. ¿Y quién cambió? Entonces, solamente cambió cilindro 1. Entonces, tenemos cuando ya extendió cilindro 1, input 2, y los otros no cambiaron. Lo que queremos es extender cilindro 2. ¿Ok? Y a continuación, entonces, cuando extienda, voy a mandar dos salidas. Entonces, una es retorno de cilindro 2 y otra es extensión de cilindro 3. Retorno de 2, extensión de 3. Entonces va a ser cuando extienda. Cuando extienda es porque cuando extienda, entonces es el que cambió fue cilindro 2. Cilindro 2 pasó a extensión, por lo tanto detecto input 4. Detecto input 4. Entonces cuando detecto input 4, aquí tengo salidas en paralelo. Entonces una de ellas es retorno de cilindro 2. Por lo tanto, una de las salidas es reset output 2. No solo eso, también vamos a tener reset output 3. Estas están en paralelo, estas salidas. ¿Ok? Pues están en paralelo estas dos salidas. Hacemos dos resets, el de 2 y el de 3. Y entonces llego al estado 101 para mandar la instrucción retorno de 1. ¿Sí? Entonces verifico extensión, retorno, extensión. Extensión, retorno, extensión, extensión. ¿Ven?
Tengo que verificar extensión, retorno, extensión. Entonces, este es 6. Verificamos extensión, retorno, extensión. Y esto es lo que da reset de cilindro 1. Entonces, aquí lo único que está pasando, pues es que no tenemos tal vez el orden más natural, pero en principio este es primer peldaño. Luego tenemos cuando ha retornado cilindro 3. Entonces este es tercer peldaño de nuestro diagrama escalera, segundo peldaño, segundo peldaño, tercer peldaño, extensión de 2, tercer peldaño, cuarto peldaño, retorno de 2 en conjunto con extensión de cilindro 3 y último peldaño, retorno de cilindro 1. Y pues bueno, pues eso es por la restricción aquí de que quiero utilizar las funciones set reset en FluidSim. Pero lejos de eso, será equivalente a lo que vamos a hacer a continuación en FST. Y pues bueno, aprovechando que aquí es realizable la simulación, pues lo hacemos. Entonces, bueno, acá algo que hizo pues fue acomodarse a un estado en reposo, porque pues bueno, cuando inició, acá estaba en retracción, pero pues bueno, ya está en el estado inicial. Y entonces, pues bueno, acá vamos a dar el inicio de secuencia. Entonces ya presioné el botón de inicio, con lo cual, aquí vamos a ver, se va a cerrar este contacto. Ya se cerró el contacto. Vemos, no hay ninguna instrucción, o sea, la línea roja no fluye en ningún otro lado. Es la única. Y entonces lo que tenemos es output 3 set. Dado que es cilindro con válvula monostable, normalmente abierta, entonces lo que significa accionar Y3 es cortar aquí el suministro. Entonces se da el set. Ya tenemos la salida, output 0.3. Entonces output 0.3 se va a cerrar. Ajá. Se va a energizar la bobina Y3. Conmuta y entonces el aire escapa. Y el cilindro retorna. Dado que el cilindro retorna, entonces se acciona sensor 3S1. 3S1. Y entonces input 5 se acciona. Notamos de entre todas las combinaciones, solamente esta línea permite el flujo de energía, que es output 1 set. Manda la salida, se energiza la bobina set, hacemos el set de 0.1. 0.1 va a ser Y1. Y Y1 es extensión de cilindro 1. Conmuta, pasa aire de potencia y extiende el vástago. Se acciona sensor 1S2. 1S2, o sea, input 0.2. Tenemos de entre todas las combinaciones, solamente cuando se encuentran esa revisión de 3 estados, entonces nos da set de output 0.2.
fluye nuestra señal de salida y se energiza output 0.2. 0.2 es bobina Y2. Entonces está Y2, conmuta, manda aire de potencia a cilindro 2 y se acciona sensor 2S2. Entonces 2S2 nos va a dar input 0.4 y bueno, en particular notemos, estas siguen en set, o sea, los cilindros siguen extendidos, nunca perdieron su potencia, pues todas están en set y van a comenzar los resets. Pues 2S2 es input 4 y notamos, esta es la única combinación donde todos los estados se cumplen simultáneamente y es donde estamos mandando dos señales de reset para cilindro 2 y para cilindro 3, lo que significa retorno cilindro 2, extensión cilindro 3. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, ya dimos los resets, se apagan estas dos outputs, ya se apagaron, y entonces van a perder energía las dos bobinas. Conmutan ambas, con lo cual en el cilindro 2 el aire va a escapar y en el cilindro 1, por ser una válvula normalmente abierta, el aire va a retornar con potencia. ¿Ok? Luego entonces se van a accionar los sensores 2S1 y 3S2, 2S1, 3S2, con lo cual vamos a tener input 2 e input 6. Y observamos solamente, aquí está en rojo, es la única combinación que lo que va a hacer es reset de output 1. Y reset de output 1 es retorno de cilindro 1. Se desenergiza output 1, con lo cual el aire escapa a la atmósfera y tenemos retorno de cilindro 1. Y pues ya en secuencia completa, entonces aquí está pasando por un estado inicial, pero pues bueno, acá damos retorno, extensión, extensión, retorno, extensión, retorno. Y pues como habíamos mencionado, este es nuestro sistema. Dado que no tenemos repetición de estado, debe de poder resolverse de forma secuencial. Y lo que hacemos es, como en el PLC de hecho no nos quita nada el revisar el estado completo del sistema. De hecho, esa es la técnica cuando el sistema no repite estados. Y la revisión del estado del sistema, aquí como observamos, están en serie todos los contactos que representan ese estado del sistema. Ajá. Y pues aquí solamente lo que vamos a hacer es, pues bueno, ¿qué pasaría si fuera restricción que esta fuera una válvula normalmente cerrada? Pues bueno, no es ningún problema. Lo que hacemos acá es pues retornar a una válvula normalmente cerrada. ¿Y cuál es la cuestión? La cuestión es que cuando tenemos el set y reset de cilindro 3, pues solamente vamos a cambiar aquí la conexión. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos da reset? Reset sería, o sea, este pediría el retorno, la condición inicial.
Y el set lo haría cuando detectamos la extensión de cilindro 2 y cilindro 1 ya había extendido, cuando cilindro 3 estaba en retorno. Entonces, vean, esto es lo que va a pedir ahora set. Y pues entonces lo único que va a pasar aquí es el sistema va a pasar por los estados que define la secuencia, va a adquirir el estado de inicio y allí nuevamente realiza la secuencia completa, retorna, extiende, extiende, dos simultáneos y retorno, que es lo que solicitábamos en el desarrollo de nuestro ejercicio. Entonces, retorna 3, extiende 1, extiende 2, simultáneamente retorna 2, extiende 3 y último movimiento, retorno de 1, que es precisamente retorno de 3, extensión de 1, extensión de 2, retorno de 2, extensión de 3, retorno de 1. Y pues bueno, entonces este es nuestro sistema secuencial sin repetición de estados de la secuencia descrita previamente.